Quisiera comenzar que me contaras un poco cómo empezaste vos en marketing digital. O sea, cuáles fueron tus comienzos, qué te llamó la atención, por dónde comenzaste, porque no es que, o sea, ahora es muy común, pero cuando nosotros comenzamos no era como la carrera de moda, pues habían, no sé, mis papás Claro. querían que yo fuera ingeniero, ¿cierto? Y ese tipo Sí, de cosas. ¿Cómo comenzaste vos en marketing digital? digo, nada más haciendo una mini nota ahí de eso, que mis papás que fueron ingenieros y eso, o sea, vato, a mí me corrieron, o sea, literalmente me expulsaron de la universidad aquí, de la primera, terminé una carrera como de esas de, ya sabes, como de, no sé si hay allá, pero aquí hay una cosa que se llaman cuatrimestres, que es como de, como en Fast Pass, ¿no? O sea, de que te la avientas Claro. en 2 años y medio. Eso es Sí, lo que aquí hay acabé. una No tenía técnica, se ni llama, idea. que es más Ah, corta. pues sí, o sea, eso hice y ¿Pero qué realmente, o sea, fue estudiaste? administración de empresas. O sea, yo soy administrador. Desde ahí me gustaba el marketing. Fíjate que era como de mis clases favoritas. De la carrera que me corrió fue economía y le agarré un amor a la estadística ahí durísimo. Entonces estuvo muy chistoso. Pero bueno, yo empecé justamente, o sea, mi background es empresa familiar. Gracias a Dios mi papá, él pues siempre fue emprendedor y en sus emprendimientos él siempre me jaló, ¿no? O sea, yo estaba trabajando, antes de con mi papá, yo estaba trabajando en una empresa que se llama Softec, que básicamente era como en compras para General Electric, algo así, como un entry level job, así como muy de literal la captura de datos. Después me caso y mi papá me dice, querido, pues tienes que hacer un poco de dinero, no sé qué, vente para acá. Y él tenía una constructora, entonces yo ahí como que empecé, también sé un poco de tema de construcción y eso es muy gracioso. Me caso y con mi esposa, ella es nutrióloga, entonces cuando ella sale de la carrera, pues ella necesitaba clientes, ¿no? Entonces me encontré yo unos videos en Facebook del famosísimo Gary Vaynerchuk y estaba en el hype ¿no? Porque era como, no sé qué, 2016, 2017, así de que Facebook Ads está súper underpriced y no sé qué. Y dije, pues a ver, le voy a hacer caso a este vato y agarro y le hago una campaña a Gina de Facebook Ads pues no sé, era Facebook Ads, creo que era Messenger, algo así, era como de las cosas que había. Y literalmente en esa campañita que duró como 10 días, le llené un mes de consultas. Me pareció una locura, Charlie, porque la inversión fue nada, o sea, era como baratísimo. Claro. Me acuerdo que el costo por conversación era, o sea, en pesos mexicanos, para que sepas, un peso mexicano son 20 pesos mexicanos, es un peso, Es es un un dólar. dólar, Ujú. ¿ok? Como 4 centavos de peso mexicano un mensaje. O sea, no sé, yo sentía que era como, o sea, es una locura. Pero qué era el Entonces, anuncio? ¿Qué pusiste de anuncio? O sea, ¿era una imagen, era un video de ella hablando? ¿Qué habías puesto ahí? En ese era tiempo un no se usaban video, muy pocos videos. hicimos videos de YouTube de ella hablando de temas súper específicos, los subíamos a YouTube y los subíamos a Facebook y a eso yo porque, bro, o sea, lo busteaba, ni siquiera, o Ujú. sea, como Claro. pecado mortal, o sea, lo busteaba en Messenger y o sea, en la campaña esta que le salía el call to action así chiquito Sí. de send message, y no tienes idea la cantidad de gente que era. O sea, era un tema estarle contestando a tanta persona y no sé qué, muy, muy, muy chistoso, porque pues no estábamos usando Zoom ni nada, entonces, o sea, igual era como que físicamente tenían que ir y era un tema agendar y que cayera todo, pero logramos agendarle literal un mes, como en 10 días. Y ahí dije, no, o sea, aquí hay como algo. Claro. Pero Mi espera, mamá, ajá, dale, dale, vos te dale. enfocaste en la ciudad donde ustedes estaban, porque en ese tiempo no Sí, habían consultas remotas, ¿cierto? Era simplemente exactamente. como geolocalizado para Sí, sus alrededores y aún así lograron llenar la agenda porque eran visitas sí, físicas. sí, eran visitas físicas, claro. O sea, incluso estábamos tan empezando, bro, que el cubículo dentro de la oficina de mi papá, yo se lo prestaba a Gina para que diera sus consultas. O sea, imagínate eso. Era, sí, Una súper, súper, genialidad. súper. Y tu esposa súper feliz, o... Sí, pues súper ocupada.
Y estuvo muy bueno. O sea, esa época fue súper interesante. Y de ahí ella empezó como a agarrar clientes. Y de hecho, hasta la fecha, pues yo creo que el 90% del trabajo que les cae, ahora ya hacen consultas, creo que tienen, o sea, han hecho como en 5 o 6 países ya, y eso, ella y su socia, y han crecido. Ah, hacen como retos, o sea, ya hicieron mucho, pero 100% de la venta es a través de Instagram. Todo es Insta, todo, 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 todo. Y vos le seguís manejando el marketing o ya no hacen marketing. Les manejé el marketing un rato, de hecho, por ejemplo, o sea, y tuvimos buenos milestones ahí, pero, o sea, por tema de carga de mi trabajo, les dije, ¿saben qué? Ya no, y coincidió que, pues, empezamos a tener bebés, y su socia también empezó a tener bebés, lo que sea, entonces como que, pues, gracias a Dios, como que los maridos o sea, proveemos, entonces ellas decidieron enfocarse más en la familia, todavía tienen consultas, pero como que ya sabes, mucho más relajado, ¿no? Como de que Claro. ellas escogen y demás. Sí, no es el objetivo crecer y más consultas, sino como tener un balance ahí bastante adecuado. Y bueno, vos lanzaste la primera campaña, sin duda 2016, 2017 Facebook era una mina de oro. O sea, todas las personas que Sí, conozco que no comenzaron ahí sabíamos. Sí. explotaban y después, o sea, yo cuando ya después como, bueno, listo. De ahí que siguió. O sea, vos lanzaste las campañas, funcionaron bastante bien. ¿Te pusiste a estudiar algo o seguiste, digamos, experimentando? Porque yo te conozco y vos sabes bastante, digamos, tenés varias skills como, no sé, psicología del consumidor, copy, cierto, digamos, email marketing, retention, todo eso como lo fuiste adquiriendo. Pues fue súper empírico, o sea, realmente, o sea, mencioné lo de no tengo una carrera ni eso, o sea, tengo fundamentos, lo que sí tengo es un fundamento fuerte de análisis estadístico y de manejo de bases de datos, porque eso fue lo que aprendí en la carrera en economía, porque estudié la mitad de la carrera ahí, que es todo lo de estadística y un poquito de econometría, y el resto del manejo de bases de datos fue en mi primer trabajo, que era como data entry, ¿no? Entonces, ese skill set ahí lo agarré. Realmente. Luego, en tema como de negocio en general, el que a mí me haya tocado, pues es que realmente, Charlie, o sea, yo en la empresa de mi papá, en paz descanse, o sea, él, o sea, yo ahí veía desde, o sea, todo. Realmente él me dejó, o sea, yo terminé por administrar toda esa empresa y a nivel negocio entiendes de profit, entiendes de escalabilidad, entiendes de rentabilidades, de business development es como mi fuerte y fíjate que es una de las cosas, o sea, yo fui como mi papá si algo tenía era un tremendo negociante, o sea, tremendo para sentarse así one on one con una persona, era como un Jedi, haz de cuenta, era muy gracioso porque lo dejaban entrar a todas partes más rápido, ya sabes, era de esas personas como con mucha influencia en su manera de ser y yo 5 años que estuve ahí, 5 años, todas las reuniones de dinero, como de, no de dinero, pero no sé, como de importancia, con incluso políticos, figuras públicas y todo que él hacía, porque él era muy bueno en networking y creo que le heredé un poquito como de el gusto por eso. A todo, fui su sombra. No hablaba yo ni una palabra, 5 años no hablaba nada, pero todo aprendí. Y hoy en día, ese skill set, Charlie, es el que a mí me ha permitido hoy abrir mi negocio y pararme enfrente de dueños de empresas de 30, 40, 50 millones de dólares, hablarles sin miedo y hacerlo. Ese yo creo que fue un gran skill que aprendí en mis primeros años como de, o sea, no sé, tenía entre 18 y 24, 24 años, tuve como todo ese learning. Eh, y ya a nivel más técnico, empecé como yo creo que muchos empezamos, YouTube. O sea, literalmente empecé a hacer eso y empecé a moverle yo. Compré un curso, me acuerdo en aquel entonces se llamaba este brother, ¿cómo? Tai López. Sí, el vato es un gigante ahora, ¿no? Claro, sí, Sí. sí. Y Y muy salía, controversial. súper controversial. El tipo salía en una librería atrás con un Lamborghini, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, El mítico. el mítico de billones de O sea, vistas. a vos te De salió ahí ese yo fui en una ese víctima de momento eso. y compraste el curso. Sí, 100%. Entonces, o sea, de ese curso aprendí como fundamentales de Facebook Ads ya de Business Manager y te decía más o menos cómo setear un equipo. Entonces, lo que acabó pasando así como que dándole fast forward de esa experiencia con mi esposa,
le ayudé a mi mamá me refirió a uno, ese uno me refirió a dos, acabé como, o sea, y empezó carga de trabajo, carga de trabajo. Me di cuenta que uno de los cuellos de botella muy grandes para la empresa chiquita era tipo diseño, entonces contraté una intern de diseñador. Y a base de interns empecé a armar una agencia. Al final éramos 6. ¿Qué año fue esto? 2018, creo. No, finales de 2017, principios de 2018. Entonces, pues como que se me fue dando, ¿no? Y eventualmente crecí esa agencia y la terminé vendiendo a pues personas que querían invertir y eso les dices, ¿sabes qué? Te la vendo porque lo que pasó es que en el Inter yo sentía que estaba muy limitado al mercado local y me atraían, o sea, yo veía la escala de Facebook Ads y pues obviamente ves los cursos, ves el dinero que invierten ellos en las cosas, en los fondos que tienen ellos, todo, y yo no podía hacer eso para el psicólogo o el dentista de aquí. Entonces yo veía eso y por medio de uno de los cursos que compré de Analytics, había una bolsa de trabajo. Hubo una cosa ahí de que postularon para una agencia en Canadá, se llama Wishpond, es un SaaS que sigue como, ahora es muchísimo más grande. Básicamente es como, haz cuenta como si Klaviyo tuviera landing pages. Es eso. Uh, y estaban haciendo hire para ser project manager, pero era como project manager, pero que supieras usar Facebook Ads, ¿no? Y entonces terminé aplicando, entré y al mismo tiempo que yo corría mi agencia, tenía un full time. Entonces, realmente, o sea, como que trabajaba como 14 horas al día en dos cosas y me terminó consumiendo, así estuve como hasta 2019, o sea, incluso todavía me fui a Ámsterdam a lo de Growth Drive, o sea, esto ha sido una serie como de eventos afortunados, ¿no? Porque del tema local brinqué a la agencia, de la agencia, de esta agencia, bueno, no es agencia, es como un SaaS, pero dábamos fully managed service también algunos. Entonces, yo al mismo tiempo, o sea, simultáneos, yo llegué a trabajar 25 clientes más mis 15 de la agencia. Entonces, traía en algún punto como 40 clientes overall. De la agencia súper interesante porque eran todas las verticales posibles en 8 time zones diferentes. Entonces, o sea, fue súper bueno. Y obviamente lo que vi que performaba mucho mejor era cuando la gente tenía un buen producto bien armado y todo esto en e-commerce. Terminé como que por dominar bastante el tema de e-commerce a nivel lead generation, a nivel flows básicos. O sea, email marketing, mi fundamento lo aprendí en esa agencia y todas como habilidades, digamos, como que de junior media buyer ahí, porque a mí me tocaba setear cosas. Y a nivel project management estuvo bueno porque incluso todos los procesos que yo veía que tenía al interior de esa agencia me los traje a la mía. Entonces fue como un ensayo a lo que tengo hoy. Bien. O sea, como Un que... momento, Sí. me has dicho un montón de cosas y tipo, está genial. Primero, quería puntualizar el tema de que comentas que es, digamos, dentro de las habilidades más importantes, fue el análisis estadístico. Eso me identifico mucho, por el sentido de que yo cuando estoy contratando gente también busco personas que tengan esas habilidades, pueden ser incluso ingenieros, pues vos sabes también, data scientists, ¿cierto? Personas que tengan como esa facilidad numérica, porque, y realmente, hace poco estaba leyendo, no recuerdo la fuente, pero bueno, de hecho era un conocido que me estaba contando que estaba estudiando física, y que todos los compañeros de la carrera salían, digamos, esa es la parte de física aplicada, pero salían, digamos, a fondos de inversión, ¿cierto? Pero de billions of dollars, salían, digamos, a empresas de inteligencia artificial. O sea, que el campo de acción de la física como tal es infinito. O sea, porque las capacidades que desarrollas al estudiar física como tal, de lo que estamos hablando, esa parte o sea, de entender todo, absolutamente cómo funciona, te sirve en cualquier empresa. Y no, digamos, únicamente en física aplicada, sino como dices en este caso. Y me sorprende mucho porque empezaste diciendo cómo empezaste en marketing digital y te fuiste a tu carrera o lo que estudiaste de economía o de finanzas y la parte de análisis estadístico. Eso es clave.
también me gustó mucho la parte, o me parece muy, muy interesante, no conocía tanto esa historia de que cuando trabajaste con tu papá, la parte de negocio, y ahora entiendo un poco más tu perfil, porque cuando nos sentamos a hablar, es como, y bueno, sí, pero aquí está la recompra, pero entonces acá las unit economics me funcionan un poco mejor, y aquí tengo más escalabilidad del negocio, aquí puedo redirigir que eso es pura visión de negocio, no es únicamente marketing o Facebook Ads, pero es entender el negocio y a partir de ahí utilizar Facebook Ads o marketing, tráfico de pago, como una herramienta para crecer el negocio. Así que ese también creo que es bastante fundamental. Y lo que dijiste, que también me cierra mucho con tu perfil, la parte del networking. O sea, yo desde que no he sido tan bueno como vos, o sea, vos tenés como una habilidad natural para conectar con las personas y para hacer networking y para hacer, digamos, como... De hecho, solo he hablado con varias personas que también te conocen y digo, Luisfer tiene esa habilidad para caerte bien. O sea, vos hablas con Luisfer y es como que, qué buena onda, Luisfer. O sea, vamos a hacer, no sé, un evento, invitemos a Luisfer, ¿cierto? Es como que tenés esa habilidad natural que seguramente viene de tu padre y todo lo que me comentaste en la parte de networking. Yo no he sido así, yo soy más como... muy solitario en ese sentido, como muy, ¿cierto? Soy buena onda, como sabes, pero no es como que sea el alma de la fiesta como vos. Pero desde que empecé a hacer networking, tipo, te cambia la vida. Absolutamente es como, y si alguien me pide un consejo del día uno que está empezando a trabajar o a marketing digital o cualquier carrera, y mira, ¿cuál es el consejo o sea, más importante que me podrías dar una sola cosa? Es hacer networking. O sea, es tener tu red de contactos, personas que, digamos, estén en tu mismo nivel y que tengan esa visión, personas que ya hayan pasado por ese camino y que te puedan enseñar cosas, ¿cierto? Que te digan, no, eso por aquí va así. O, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del mercado, ve cómo ven la evolución no sé, de los CPMs en los últimos 90 días. Entonces, cuando hablas con diferentes personas de diferentes nichos que manejan presupuestos en diferentes países, te da una visión como, uy, claro, esto es lo que está pasando a nivel macro. Entonces, en todos los sentidos, ofertas de trabajo, ofertas de inversión y todo esto, creo que esa parte, o sea, eso que comentaste es de lo más fundamental. Análisis estadístico, entendimiento del negocio y networking. Y como te digo, no conocía tanto esta historia y ya me cierra mucho más tu perfil y digo, bueno, ok, por acá con razón Luisfer tiene como estas habilidades. Y sí me gustaría que me comentaras un poco sobre la experiencia de la venta de tu agencia. ¿Cómo fue ese proceso de venta? ¿Vos la fundaste y se la vendiste a personas externas o eran socios desde el principio? Yo la fundé y después, a ver, así como que la historia es, yo tengo un amigo que tuvo un e-commerce que vendía bastante bien, o sea, para ese entonces vendía como 50K al mes. Claro. O sea, ¿Y estaba en México o estaba en Estados Unidos? En un nicho, aquí en Aguascalientes conmigo, un amigo Claro. de la secundaria de siempre, y, o sea, le estaba yendo de maravilla. El tema es que o sea, él ya estaba como, o sea, él me mentoreó en algunas cosas, entonces yo le dije, yo estoy abriendo la agencia, me dice, me uno. Le dije, órale, va. Entonces, él invirtió en agencia, la pudimos levantar más a raíz de él, porque él trajo un skill set como mucho más refinado al mío, sobre todo en Google Ads, es un máster, y, o sea, de ahí llegó un punto que creció y que pues yo por carga de trabajo y eso le dije, ¿sabes qué? No puedo más. Me dijo, me la quedo, no te preocupes. Porque él también lo que veía era, o sea, yo creo que él lo que veía era, pues me la quedo o sea, porque él era como él solo haciendo todo en su e-commerce. Entonces dijo, no, pues lo integro y es como un equipo al que le saco doble jugo, ¿no? Lo rentabilizaba muy bien. Tuvo un problema gruesísimo él en manejo de inventarios y terminó por reventar meses después. Entonces a él solo le quedó la agencia ya después y esa agencia él la creció y la volvió a... Sí, ¿Te acuerdas sí, que sí. salió en una revista? Claro, y te mandé la foto que la vi y Okay. dije... Sí. Y de ahí él la revendió y le integró a un SaaS. Ahora, y él tiene equity en el SaaS, creo. O sea, esa agencia ha tenido una historia muy graciosa, Pero te muy arrepientes interesante. de haberla vendido, porque en ese momento me imagino que hubo un retorno económico No. X. Él la siguió creciendo, ¿cierto? La siguió, Sí. digamos, y de hecho le fue bastante positivo a él porque se le quemó el e-commerce, se enfocó en la agencia Claro. y ahora tiene equity en el SaaS, que a nivel de retorno económico seguramente sea ese X por, no sé, por 5, por 10, por 20.
¿Vos te arrepientes de haber salido en ese momento o...? No me arrepiento de haber salido en ese momento porque era insostenible y mi skill set. Lo que pasa es que yo tomé esa decisión basada en el costo de oportunidad. El costo de oportunidad para mí era enfocarme o sea, enfocarme en especializarme muchísimo más en Facebook Ads, irme a Holanda y lo del growth hacking que hice de Growth Drive y eso no lo iba a poder sostener. Entonces yo preferí soltar esta parte para especializarme. Si yo no me hubiera especializado, me hubiera quedado muy atrás como un generalista. Y entonces el generalista está ok, pero me hubiera costado mucho más llegar como a la masa crítica para estar en un lugar financieramente estable. Lo que me ha permitido a mí estabilizarme financieramente y esto es la especialización. Entonces, el soltar la agencia Claro. me permitió hacerlo. Increíble. No conocía tanto esa parte de tu vida y me encanta por eso, esto que comentas del costo oportunidad. ¿Podrías comentar o explicar qué es el costo oportunidad? Porque realmente no muchas personas toman decisiones basadas en costo oportunidad y para mí eso demuestra, digamos, estamos hablando de hace 4 o 5 años, ¿cierto? Tenías menos de 30 años. O sea, creo que es un nivel de madurez muy significativo y difícil de encontrar en ese tema de, ok, voy a tomar estas decisiones basándome en este costo oportunidad porque, y ahí tomas tu decisión. Eso no es muy común que digamos, creo que es sin duda una ventaja para vos pensar de esa manera. ¿Podrías explicar qué es el costo oportunidad? Sí. Ok, como nota, el concepto de costo de oportunidad lo aprendí junto con el costo de marginalidad y toda esta onda, esos principios en economía, te lo meten desde el día uno. Entonces, porque el costo de oportunidad a nivel políticas económicas, pues es algo que tienes que ponderar, o sea, se supone que los políticos deberían de tomar su decisión en base a eso, pero básicamente tú tienes una oportunidad y puedes hacer, aunque sean números, como le decimos aquí en México, números rancheros, muy básicos, tú tienes, o sea, y realmente es esto, es hacer cuentas de cuánto vale lo que tienes, proyectarlo a futuro. Es un forecast simple en una tabla de Excel. Suena muchísimo más rebuscado de lo que en realidad es. Y haces lo mismo. A mí me gusta hacerlo en 3 escenarios. Uno pesimista, uno realista y uno ambicioso. Ves las dos cosas con numeritos en tablas de Excel uno al lado del otro y tomas una decisión y ya. Eso es lo que hay que hacer. Realmente es comparar si tomo esta oportunidad, ¿qué estoy perdiendo? O sea, ¿a qué renuncio? ¿No? Lo puedes hacer sin Excel, lo puedes hacer en una libreta, en 2 columnas y es lo mismo, pero eso es como súper básico porque, o sea, para mí, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, detesto el título, es súper pretencioso, de Napoleon Hill, el de Piense y hágase rico, ¿no? Pero, y ahí una de las cosas que yo pude tomar como de learning también es, una vez que tomas una decisión, ni un paso atrás, o sea, a muerte con la decisión, piensa muy bien tus decisiones, pero una vez que la tomas, le das. Y ese para mí ha sido lo que me ha permitido sentirme tranquilo con no un paso atrás, porque, o sea, son riesgos calculados, ¿no? De hecho, una vez una persona que es bastante, o sea, es un executive de una empresa muy importante, una vez me dijo, tomamos las mejores decisiones que podemos con la información que tenemos disponible. Ya después de que tomas esa decisión, tienes que aprender a vivir con eso, tienes que vivir con eso, sea positivo, sea negativo. Obviamente, si el resultado es positivo, pues excelente. Si es negativo, porque siempre como que nos castigamos, como que, tendría que haber regresado en ese momento y haber hecho algo diferente. Por eso te preguntaba, ¿te arrepientes de haber perdido la agencia? No, porque fue la mejor decisión que pude tomar con la información que tenía en la mano, ¿cierto? Que, por ejemplo, si el outcome, el resultado es negativo, pues hay un aprendizaje, pero no voy a martirizarme a decir, regresaría en el tiempo, porque eso también como que te castiga mucho en el presente y no, o sea, no vas a poder cambiar nada. Excelente lo del costo de oportunidad, yo mismo trato de aplicarlo, es difícil, uso lo que dijiste, ¿a qué estoy renunciando? ¿Cierto? ¿A qué estoy renunciando de
prefiero tomarme ese año sabático, por ejemplo, e irme, no sé, con mi familia, con mi esposa, a vivir un año de experiencias ahora, ¿cierto? Que tenemos juventud, ¿cierto? Que podemos y que tenemos como también la energía para hacerlo, o prefiero quedarme trabajando y, digamos, construir una base financiera más sólida. Ninguno de los dos es mejor, es No un hay costo de respuesta oportunidad. correcta. Exacto, es Sí, decir, hoy vivo esto y cuando regrese retomo, o no, no, voy a romperla ahora, voy a, no sé, a generar mucho estabilidad financiera y dentro de 10 años hacer algo que podríamos hacer ya más tranquilos. Pero ¿a qué estás renunciando? Porque si eliges el uno, estás renunciando al otro, ¿cierto? Directamente. Y creo que así es como se describe de mejor manera. 100%. Una cosa que también aquí como que me gusta de repente pensar es qué es lo peor que podría pasar si tomo esta decisión. Y vete al peor escenario, porque muchas veces el peor escenario, o sea, si te vas hacia los extremos es, pues, que me tenga que, no sé, voy a poner un ejemplo estúpido, pero que tenga que cambiarme a otra casa, o que tenga que dejar de gastar en hamburguesas, o que tenga, o sea, ¿sabes? Porque en realidad es eso. Claro. Y me encantan las hamburguesas, Sí. pero A mí la pizza, a mi esposa hay una pizza que le gusta mucho y eso sería, el worst case escenario sería, bueno, dejar de ir a comer pizza ya, que es como, y bueno, sí, o sea, vale, sí, vale el riesgo. sí, sí, sí. O sea, te puedo decir, yo creo que en todas las veces que he tomado una decisión así súper importante en mi vida, o sea, el ejemplo más claro que he tenido de decisión extrema es el vendo todo para irme a vivir a Holanda sin visa, sin trabajo, sin nada, así como que a buscar una oportunidad y el curso este de growth hacking, ¿no? Ujú. Y antes de tomar esa decisión, obviamente, yo ya tenía un hijo, una esposa muy embarazada de 6 meses, y nos aventamos. Y nos acabamos aventando porque dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, obviamente no que se te muera alguien, ¿va? No llegué a ese extremo de, Claro, sí, porque, sí. pues, lo que sea, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, que no tengo nada, o sea, que vendí mis carros, que vendí pues todo lo que tenía, toda esa onda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que me regrese a mi tierra y que regreso de cero o que me quedo ahí de ilegal unos meses y me muevo luego a UK y ahí trabajo de mesero y ahorro y, o sea, eso es lo peor que podía pasar. Entonces, por eso tomas, o sea, de nuevo, eso me ayuda, ¿no?